buena voluntad, sino esa motivación que viene del Espíritu Santo para seguir peleando esta buena batalla de la fe. Amén. Aleluya. Entendemos cada día que los propósitos de Dios son totalmente diferentes a nuestros propósitos, a nuestros planes. Pero qué bendición es cuando el hombre puede tener oídos para oír a Dios. Cuando el Señor pone el querer como el hacer de su buena voluntad y nos disponemos a escuchar su palabra. Y maravilloso es entender esto, que es una obra de Dios. No es una obra nuestra, no es por nuestra capacidad, sino que Dios nos motiva a hacer las cosas. Amén. Entonces vamos a estudiar la palabra del Señor en esta preciosa mañana, en este domingo que el Señor nos regala, para que esta palabra sea quien nos guíe, nos exhorte, nos corrija, nos instruya. Es importante que podamos nosotros ver la necesidad que tenemos de ser instruidos por la palabra de Dios y no por nuestros pensamientos. Necesitamos una guianza, ciertamente. Somos hechos por el Señor, creados por el Señor, entonces necesitamos que la Escritura, que su Espíritu Santo sea siempre que nos esté guiando constantemente. ¿Está conmigo? Ok. Hablaremos un poquito acerca del libro de Esdras, y hablaremos del capítulo 10, versículo 25, y tomaremos el tema de un nombre que se menciona ahí llamado Benaía. Y Benaía significa Jehová es constructor. Y vamos a hablar un poquito acerca de la construcción, de cómo se construye o cómo se debe construir según la Escritura. No según lo que yo pienso, no según lo que yo entiendo, es más, como yo quiero. No, siempre hay reglas, siempre hay normas. Pero esas normas, esas reglas, esas leyes, va a ver de qué manera se dan en el corazón del hombre. Hermano, es que ser de la religión o cambiarse de religión es algo difícil, es algo, no sé, siento que no voy a poder. Y cuando yo tenga la capacidad, entonces me voy a acercar. Porque estamos poniendo nuestra fuerza. Estamos poniendo nuestros pensamientos antes. Pero esas normas, esas leyes, es una obra de Dios. No es una obra humana. Es una obra que el Espíritu Santo comienza en nosotros y la va a perfeccionar. De tal manera que la ley, de tal manera que las normas no son una carga, sino una bendición. Y es ahí donde el Evangelio es poder de Dios para salvación, para restauración, para poder cambiar nuestras vidas. Ningún hombre que se propone a ser diferente lo va a poder. Hoy promete y mañana dice, estoy en lo mismo. Hoy promete y mañana sigue tropezando con la misma piedra. Pero cuando dejamos que la obra de Dios se lleve a cabo en nuestras vidas, cada día aprendemos a depender de Él. Amados hermanos, la obra de Dios en nuestras vidas. Somos llamados, somos elegidos, somos ahora participantes de la naturaleza divina, tenemos a Cristo en nuestro corazón, somos llamados templos del Espíritu Santo. Mire qué tantos privilegios. Somos herederos y coherederos con Cristo. Amén. Dice Romanos 8, si es que padecemos juntamente con Él. Dios ha reservado, dice Pedro, una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Dice, y esa herencia está reservada para nosotros. ¿Nosotros quiénes? Los nacidos de nuevo. Ahora, yo necesito entonces saber que la obra que se está llevando a cabo en mi vida es una obra santa. Es una obra gloriosa.
Pero también necesito saber que es una obra que humanamente no puedo cooperar en nada. Mi esfuerzo y capacidad para poder alcanzar algo de Dios, no. Es una obra que Dios la comenzó en nosotros. Ahora, ¿dónde comienza esa obra? ¿Cómo continúa esa obra? ¿Dónde termina esa obra? Si decimos ser parte ahora del llamado de Dios, comienza en la obra de Cristo, nuestro Redentor, el que nos salvó, el que nos redimió, el que nos compró con su sangre. Todo comienza ahí. Le dijeron a Timoteo, es necesario nacer de nuevo, nacer de la palabra y del Espíritu. Creer es oír, creer y obedecer. Pero ahora ese creer, ese oír y ese obedecer, note que viene del Espíritu Santo, porque el que nos convence es el Espíritu Santo, no nosotros. ¿Está conmigo? Por eso no tienes que ver lo difícil, imposible, no. Simplemente someternos a la palabra, y al someternos a la palabra, la misma corriente nos va llevando, nos va empujando hacia la meta, y la meta es Cristo. Ahora comienza entonces en una nueva criatura creado en Cristo Jesús, a través de la sangre de Cristo. Pero luego continúa en una renovación de nuestra mente, en una renovación de nuestro entendimiento. Quiero que vea esto. Y es ahí donde muchas veces batallamos como seres humanos, pensando qué puedo yo aportar para que la obra de Dios se lleve a cabo en mi vida. La renovación de mi entendimiento, Jesús lo dijo, conocerás la verdad y la verdad os hará libres. ¿Qué es conocer la verdad? Es conocer a Cristo. ¿Cómo yo puedo conocer a Cristo? A través de la Escritura. Por eso es importante, y hacemos siempre hincapié en esto, en escudriñar la Escritura. ¿Cómo yo puedo entender la Escritura? Porque tienes el Espíritu Santo dentro de ti, y el Espíritu Santo te habla, te enseña, te guía. ¿Está conmigo? Te reprende, te exhorta. Nosotros sabemos cuando el Espíritu Santo nos está hablando, nos está exhortando, nos está guiando. Nosotros como hijos de Dios lo sabemos. Si seguimos de necios, si seguimos en nuestra terquedad, entonces ya Dios comienza a tratar con eso para volvernos a Él. Pero mire, es un privilegio maravilloso el poder obedecer la palabra. Al conocer la verdad, llegamos a entender por el Espíritu Santo que en nuestras vidas hay un proceso. Hay un proceso donde una alabanza dice, dentro de ese proceso vas a llorar, dentro de ese proceso te vas a sentir solo, dentro de ese proceso muchas cosas van a pasar a tu vida, desánimos. Pero tienes que saber que estás en las manos del alfarero. Tienes que saber y estar seguro que el que te llamó es el mismo que llamó a Abraham. Es el mismo que llamó a Moisés, vamos atrás. Es el mismo que llamó a Abel, vamos atrás. Es el mismo que hizo los cielos y la tierra. Nuestra confianza está en Dios. Dice la Biblia que las cosas que vemos fueron hechas, dice, por la palabra de Dios. El cielo, la tierra, la lumbrera mayor, la lumbrera menor, todo fue creado por Él. Ahora, por su palabra, usted y yo, lo que debe sostener nuestras vidas es la palabra. La renovación. Y entender por el Espíritu Santo que estamos dentro de ese proceso, y es un proceso divino. ¿Cómo necesitamos nosotros comprender esta obra maravillosa que se está llevando a cabo en un cuerpo imperfecto? Ojo aquí. En un hombre lleno de tantos complejos. En un hombre, cuando hablo hombre, hablo de mujer también, en un hombre
que ni él mismo se conoce, ni él mismo se entiende muchas veces. Porque hoy decimos, no soy orgulloso, y mañana sale lo terrible que somos. Nos engañamos a nosotros mismos. Y mire, en un hombre imperfecto se está llevando se está llevando a cabo una obra divina. Cuando Dios elige a Moisés, lo eligió por su capacidad que había estado en Egipto. No. Cuando Dios elige a sus 12 discípulos, fue a la sinagoga y habló con el rabino y le dijo: ¿a quién me recomienda usted como discípulo? ¿Fue a Gamaliel y le pidió opinión a Gamaliel? No. Se fue en la playa y encontró hombres que estaban en su hamaca descansando y tomando su pozol de cacao. ¿Qué estaban haciendo los hombres? ¿Qué estaban haciendo? Trabajando. ¿Qué estaba haciendo Mateo? Trabajando. Quiero que vea algo aquí. Es importante el trabajo, sí. Es importante porque dentro de la obra de Dios a veces pensamos, no, es que es predicar, solo es predicar y aquí y allá, y me lo llevo tranquilo y puro paseo. No es así. Si no eres hombre de trabajo, si no eres hombre activo, Dios lo dudo mucho que llame un hombre perezoso. ¿Qué estaba haciendo Gedeón? Trabajando. ¿Usted qué está haciendo? Cuando Dios me llame, si Él me llame, si Él me escogió, que me saque de aquí de la hamaca. No, las cosas no son así. Es Abraham, lo llama, y en su caminar podía ver que seguía. Ojo aquí. Muchas veces queremos que Dios nos revele, nos enseñe. Señor, enséñame el ministerio. Si no es lo más importante, el ministerio de tu vida. Enséñame los dones. Lo más importante no son los dones en tu vida. Lo más importante es que obedezcas, que te sometas, que aprendas a caminar bajo autoridad. ¿Está conmigo? Tenemos una regla aquí en la iglesia, que las personas que sirven de lo más mínimo, porque no hay grados, las personas que sirven en cualquier área de la iglesia tienen que estar aquí a las 9 de la mañana para escuchar el discipulado. Esa es mi regla. La han brincado mucho. Espero comenzar a ver cómo está el asunto de eso. Si a las 9 de la mañana no venimos, no podemos servir. Pero hermano, ¿es indispensable? No. Si el pastor no viene, que se siente un rato. Porque necesitamos disciplina. ¿Está conmigo? O hermano, usted está empezando con la mano derecha y la mano dura. Es por tu bien. ¿Está conmigo? Necesitamos nosotros tener disciplina, queridos hermanos. Si no, las generaciones que vienen, ¿qué les vamos a enseñar? ¿Cómo podemos nosotros hablarle a las generaciones que vienen que sean realmente hombres comprometidos con el Señor, comprometidos con la palabra de Dios? Hermanos que están muy lejos, hermanos que eso ir a predicar, hermanos que eso de sacar dinero de la bolsa y poner de lo nuestro, hermanos que eso de ir y no tenemos que comer. Amados hermanos, estoy hablando a personas que tienen un llamado de Dios. Estoy hablando a personas que han nacido de nuevo. El evangelio no es comida, no es bebida, no es como tú quieres, no es a la hora que quieres, no, es orden, es disciplina. ¿Está conmigo? Y más nos vale caminar, hermano. Es que la carne no quiere, claro. La carne quiere dormir 24 horas, comer otras 24 horas y pasear todo el resto del año. ¿Está conmigo? Eso tenemos que ser nosotros, estar conscientes de lo que yo humanamente quisiera, pero aquí está mi regla, aquí está la palabra de Dios que ahora como hijo me guía, me enseña, me corrige.
No se pongan serios. Dile al que tienes al lado, gózate, hermano, dile. Aleluya. Comienza, decimos que todo comienza en una nueva criatura en Cristo. Continúa en una constante renovación para llegar a entender. Me gusta lo que dice Hebreos, que por la fe entendemos. ¿Pero qué es fe? ¿Fe es creer y quedarse quieto? ¿Fe es creer y seguir en la necedad? ¿Qué es fe? Fe es creer y seguir en lo que yo pienso, en lo que yo creo. No, fe es acción. Fe es obedecer. Abraham creyó y salió. Moisés creyó, Moisés vio los vituperios en el desierto, dejó a Egipto y comenzó a seguir. Juan el Bautista dejó la ciudad y se fue al desierto porque creyó que venía el Cordero de Dios. ¿Qué estamos creyendo nosotros? ¿Qué estamos pensando que es fe? Fe es actuar. Fe es moverse. Sí. Amados hermanos, que el tiempo no pase y el tiempo nos gane, no. Tenemos que aprovechar el tiempo porque todo lo que somos, decía el hermano a las 9 de la mañana, ¿de quién es? ¿Para quién es? Escuche, todo lo que somos, lo que tenemos es por Él y para Él. ¿Está conmigo? Aleluya. Eso nos tiene que quedar claro, pero ojo aquí, no se trata de imponer. No se trata de imponer. La persona que se le puede exigir es una persona que ya ha avanzado, que ya ha caminado y se le puede exigir por su bien. Pero no se trata de imponer, hermanos, que aquí en la iglesia de la regla. No. Es que de tu corazón salga, que el Espíritu Santo pueda convencer, que el Espíritu Santo pueda abrir tus ojos y decir, realmente Dios me está hablando a mí. Que el Espíritu Santo pueda traer en nuestras vidas esa palabra y que esa palabra sea nuestra. Abra su Biblia en Esdras 10:25, por favor. Esdras capítulo 10, versículo 25. Aleluya. Esdras 10:25. ¿Lo tiene usted? Lo puede leer en voz alta, el libro de Esdras, capítulo 10, versículo 25. Nos quedamos ahora en Benaía. Son hombres que están dispuestos a dejar. ¿Cuánto tiempo llevamos hablando de estos hombres que dejaron y nosotros no podemos dejar la chamarra? Y nosotros no podemos dejar nuestros afanes. Y nosotros no podemos dejar nuestros compromisos. ¿Y cuántas veces o escuchó Benaía que tenía que dejar a su esposa? ¿Meses? ¿Años? No. Escuchó la palabra de Dios dicha por Esdras. Le partieron el alma, le partieron los sentimientos. Pero ¿sabes? Se paró en la fila y dice, estoy dispuesto a obedecer. Amados hermanos, eso es el evangelio. Repito, no es comida, no es bebida. Y ahí está Benaía. Pero Benaía significa Jehová es constructor. Jehová es el que construye. ¿Quién llamó a Benaía cuando estaba en Babilonia? Dios, el Espíritu Santo, dice que habló al rey Ciro, rey de Persia. Despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia, y ordenó que se reconstruyera Jerusalén. Pero el mismo espíritu que despertó a Ciro también despertó a Benaía. ¿Quién te ha despertado? ¿O sigues durmiendo? Eso tú lo sabes.
¿Hubo oposición? Sí hubo oposición. Pero es ahí donde Zorobabel, Esdras, Nehemías conocieron a Dios, aprendieron a depender de Dios y entendieron que no era una obra de ellos. No era una obra de alguna mente brillante de ellos, no, era una obra de Dios. Por lo tanto, se tiene que llevar a cabo. Y aún ellos recibieron amenaza de su propia vida. Su propia vida estaba en peligro, caminó en peligro. Pero no importa eso, lo que importa es obedecer. Y aquí está Benaía, que significa Jehová es constructor. Obedeció el mandato de Esdras, pero no era en sí un mandato de Esdras, era el mandato de Dios hablado a través de Esdras. ¿Por qué Benaía obedeció? Porque tenía un constructor, porque alguien lo llamó. Quien lo llamó era el mismo Espíritu Santo. Ahora Dios está construyendo el corazón de Benaía para que obedezca. La pregunta válida en este día es: ¿quién está construyendo nuestras vidas? Es una realidad lo que dice Efesios 2:20. Vaya por favor, ¿qué dice? Efesios capítulo 2. Aleluya. Versículo 10, perdón. Efesios 2:10. ¿Lo tiene usted? Lo puede leer como dice: porque somos ¿qué? Hechura suya. ¿Qué más? Creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Las cuales, ¿qué dice? Él ya preparó, ¿qué? ¿Para qué? Lo leamos una vez más. Lo leamos, pero meditemos. ¿Seré yo? ¿Será para mí esta palabra? ¿O simplemente vine a una reunión más? Y doy gracias a Dios porque me permite estar aquí en una reunión más. Pero ojo aquí, no se trata de una reunión más. Se trata de aprender. Se trata de que la palabra de Dios toque lo más profundo de mi ser. Lo leamos una vez más. ¿Cómo dice? Porque somos creados ¿en qué? ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios ya preparó de antemano. ¿Para qué? Para que anduviésemos en ellas. Mire cómo es la obra de Dios. Somos hechura suya. Creados, criados, formados en Cristo Jesús. Nuestra enseñanza debe estar sobre esto. Escuche, nuestro fundamento, si hablamos de que Jehová es constructor, significa que Él está construyendo en mi vida. La Biblia dice ahí en Efesios también que Dios edifica sobre los apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas. Ojo aquí, sobre lo que está escrito en la palabra de Dios. Siendo la principal piedra. ¿Quién es la principal piedra de todo lo que se construye en nuestras vidas? ¿Quién es? ¿Tu trabajo? ¿Tus afanes? ¿Tu familia? ¿Tus negocios? ¿Tu dinero? Ojo aquí. Por eso tenemos que reflexionar y pedir que el Señor nos alumbre el entendimiento para que dejemos de ver como el mundo lo ve. Para que dejemos de ver como el mundo está viendo la vida. ¿Qué espera la vida? ¿Qué espera el hombre natural en este 2019?
Alguien te felicitó y te dijo feliz año. ¿Y qué te dijo? Que te vaya mal o espera este año y los problemas, porque vienen fuertes los problemas. Pero Dios no va a traer una prueba más fuerte de la que puedas soportar, sino que juntamente con la prueba te va a dar la salida. Así es que tu corazón esté confiado en el Señor. ¿Alguien te felicitó así o te dijo dentro de su felicitación? No, espero que te vaya bien, espero que abunde tu dinero, espero que seas prosperado en todas las cosas. Y usamos textos así. Amados hermanos, y aún la gente que no conoce a Dios está deseando buenas cosas. Tenemos ahora un nuevo presidente y esperamos grandes cosas de este nuevo presidente, y las cosas, y México saldrá de ser un país tercermundista y se va a codear con aquellos de primer mundo. Porque Dios lo ha dicho que los mexicanos son los consentidos. No, tiene hijos en Honduras, tiene hijos en Irán, tiene hijos africanos. ¿Está conmigo? ¿Qué es lo más importante? ¿Las cosas materiales? No, no es lo más importante eso. Siendo la principal piedra Jesucristo. En el Nuevo Testamento, los cristianos se les llama templo del Dios viviente. Por lo tanto, la principal piedra debe ser Jesucristo. ¿Quién es la principal piedra del edificio de tu vida? Si tú me dices que es Cristo, ¿no será que nos está quedando grande? ¿Quién es la principal piedra? Ojo aquí. En aquel entonces se utilizaba una piedra, un tipo de escuadra, que servía como guía para construir, para edificar. Pero juntamente con la piedra también se usaba una plomada de albañil. Está la piedra y está la plomada, para que el edificio, escuche, vaya siendo construido de una manera correcta. Usted y yo no somos cualquier edificio. Somos un edificio santo. Escuche. Somos un edificio santo. Por lo tanto, no podemos edificar en nuestra propia justicia y tratar de limpiarnos con nuestras propias obras. No, no podemos nosotros eso, y esa es la parte que necesitamos comprender. Desafortunadamente buscamos edificar nuestras vidas en nuestra propia justicia. Pero cuando el hombre o el cristiano trata de edificar su propia justicia, lo único que hace es alejarse de Dios. Odiar la palabra es lo único que hace. Pero escuche, se aleja de Dios, pone sus obras en el nombre de Dios, pero no quiere saber nada de la Escritura. ¿Cómo está esto? Lo expliquemos mejor. El hombre buscando su propia justicia. Cuando el hombre busca su propia justicia, cree que por sus obras, que por su servicio es aceptado ante Dios. Pero eso, repito, lo único que hace es alejarse de Dios. Y ahora entra algo en su mente y dice: yo voy a cumplir la ley de Dios.
cumpliré los 10 mandamientos. Pero la ley no solamente son 10 mandamientos, son más de 450 preceptos que hay que cumplir. Recuerde usted que había ley moral, ley civil, ley religiosa, una ley de los alimentos, ley cultural. Queremos cumplir. La ley, ¿para quién fue dada? ¿Para el gentil o para el judío? Para el judío. Ahora, quiero que vea esto aquí. Nosotros no podemos tratar de cumplir una ley cultural porque nuestra manera de vestir es diferente, nuestras costumbres son diferentes. Ahora tenemos que tener cuidado que todo lo que hagamos glorifique a quién. A Dios. Ahora, ¿qué necesitamos nosotros como llamados, como hijos? Entender esa parte, que todo lo que yo haga glorifique al Señor. Que todo lo que yo haga, escuche, glorifique al Señor. El legalista vive tratando de someterse dentro de esas leyes para agradar a Dios. La ley moral, la ley civil, la ley religiosa, la ley cultural, y cuida sus alimentos. Yo no como camarón, yo no como puerco, yo no como pescuinte, yo no como elefante, ni yo también. Escuche. Ahora, ¿cómo necesitamos nosotros ver esa parte? El hombre se siente bien porque guarda o porque trata de guardar más bien ciertas leyes. Pero eso lo único que hace es alejarse de Dios en el nombre de Dios. Se aleja de Dios, se aparta de Dios en el nombre de Dios. Se olvida de lo que Dios dijo en Hebreos 10, versículo 16, por favor. Hebreos 10, 16. Y esto está en el Antiguo Testamento, también está en Jeremías 31, 33. Este es el nuevo pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, lo tiene usted, versículo 17. Añade, y nunca más, ¿qué? Ojo aquí. Ese es el nuevo pacto. El hombre trata de someterse ante Dios cumpliendo las leyes morales. No esto, no lo otro, no aquello. Y siente una pesada carga. Tengo que hacerlo, tengo que cumplir. Y más se cumple para quedar bien con el hermano, con el ojo humano. Pero Dios dijo que Él iba a hacer un nuevo pacto. Y ese pacto, dice, era escribir la ley en sus corazones. Note algo aquí. Pondré mi ley en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Entonces, el obedecer la palabra de Dios no tiene que ser una carga. No, porque la obra comienza, lo dijimos al principio, de adentro. Dios te llamó porque vio que te portabas bien. ¿Por qué Dios te llamó? Por su misericordia. Dios no nos llamó porque hicimos méritos. No. Dios no nos llamó porque somos muy buenas personas. No, la mayoría de nosotros no somos buenas personas. Pero aquí el cristiano muchas veces se estaciona tratando de buscar su propia justicia. Es importante analizar nuestros caminos. Porque es muy fácil buscar nuestra propia justicia. Bueno, yo no llego al discipulado a las 9 de la mañana, pero llego a las 10 de la mañana.
Bueno, yo no llego el día miércoles al culto, pero llego al discipulado. Bueno, yo no estoy involucrado en el aseo, en las actividades de la iglesia, pero estoy en eso, pero estoy en aquello. Haz lo que el Espíritu Santo ponga en tu corazón. No lo que se te ordene. No. Cuando escuche, el Señor ponga su ley en tu corazón y en tu mente las escriba, ¿qué vas a hacer? Obedecer. Aleluya. Cuando una computadora, usted le mete la información, la Biblia, ¿por qué la persona que está en la computadora busca la cita y un clic y aparece? Porque la información está dentro. Pero si antes no se le ha metido la información, ¿lo puede dar? No lo puede dar. Traigan otra computadora de mejor marca. ¿Es la marca? No, es la información. No es quién eres, es qué información tienes. Ahora, tiene la información, pero se traba. Tiene la información, pero no aparece. Un troyano por ahí. Escuchas la palabra de Dios, pero se te atraviesa un troyano. Tienes que obedecer, sabes que tienes que obedecer, pero no sé por qué me pasa, que no sé. No seas hipócrita, no estés chillando. Ojo aquí. ¿Traes algún virus? ¿Qué se necesita para quitar el virus? Comprar un antivirus. Y si así no lo quita, ¿qué se necesita? Reseteado, formatear. ¿No será que necesitamos una formateadita? Hay que resetear. Es que ya agarramos a la derecha y a la derecha y a la derecha y a la derecha. No, paraos en los caminos y preguntad por la senda antigua. Hermano, es que yo así soy, así. No, es que mi abuelo era así. Es que, bueno, ese era tu abuelo. Tú eres hijo de Dios. Es que ya lo traigo en la sangre. Lo único que traes en la sangre es el cochito que comiste. ¿Sí? O la botana que comimos de más en estas fechas. ¿No le pasó a usted que de repente se probó su ropa y dice, María Purísima, como que no hizo milagros San Antonio, ¿ah? Es normal, y ahí viene enero, y en enero las promesas, ahora sí. Sí. Pero hoy es día de la rosca, hermano, no se puede evitar, por más que uno quiera, ¿verdad? Y aunque sea una rosquilla, pero hay que partirlo. Con muñeco, sin muñeco, pero hay que hacer algo, hermano, es para la familia. Y así nos lo llevamos. Pero en el Señor no es así. Así quisiéramos llevarlo. Pero en el Señor es disciplina. ¿Está conmigo? Y aunque no esté. El edificio santo se va edificando en nuestra justicia. No, nuestras obras humanas nos alejan de Dios. En el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque decimos, no, es que Dios sabe, hermano, es que Dios lo conoce. Dios conoce mi corazón. Dios sí, Dios sabe que eres rebeldísimo al cuadrado. Pero vamos. El que tenga oídos para oír. Ninguno, ¿verdad? El que tenga oídos para oír. Uy. No sé si dijo que oiga, uy, dijo, pero algo dijo. Escucha aquí. Somos casa, somos un edificio, hay un plano, hay un arquitecto,
hay material, hay un terreno, y ese terreno no siempre es adecuado para construir. Ese terreno hay que trabajarlo. En la mayoría de construcciones se hacen estudios de suelo, dependiendo del edificio. ¿Cuántos pisos quiere usted? La persona que construye su casita de una planta, dos plantas, no tiene que hacer estudios de suelo. No, pero si estamos hablando de un edificio grande, entonces se tiene que hacer estudios. ¿Está conmigo? Ya están los estudios. Ahora la tierra hay que nivelarlo. Se necesita rellenar, desbastar. Hay terrenos que tienen mucha piedra. Hay terrenos muy suaves que necesitan firmeza. Diferentes clases de terrenos hay que quitar, hay que rellenar para poder edificar. El terreno es el hombre. Nosotros decimos que somos edificio de Dios. ¿Está conmigo? Nosotros decimos que Dios se está edificando ya en mi vida. ¿Está conmigo? Nosotros decimos que, bueno, yo creo que mi edificio ya lo único que le falta es rasar. Otro dice, no, hermano, yo ya puse losa, ya voy. ¿No será que todavía está en el terreno? Que no se puede emparejar. Que hay mucha piedra, un corazón duro. Y nosotros pensamos que ya vamos avanzados. Si no podemos comprender lo que significa obedecer, ¿será que ya hay paredes? No se puede. Hay dureza, hay rebeldía, hay incredulidad. Y la incredulidad es pecado. Obedecer. Les voy a dejar una tarea. Hacer una plana. Obedecer, obedecer, obedecer. No lo hagan en escalerita. No, hágalo como debe ser. Recuerda usted que nos dejaban tarea en aquel tiempo de 1840, cuando éramos niños y nos dejaban tarea la maestra. Y por querer salir al recreo lo hacíamos en escalerita, era más rápido. Y cuando nos agarraban en la escalera, nos ponían en el primer piso otra vez. El maestro de maestros, Jesucristo, ¿aprendió a obedecer o no aprendió a obedecer? ¿Por qué dice que aprendió? Porque muchas veces, recuerde que era 100% hombre, pasó por su mente el hacer, el apresurarse. Se está muriendo la gente, mira la necesidad, tienen hambre, yo puedo convertir. Obedecer es esperar. Obedecer es confiar. Obedecer es no hacer tu voluntad, es hacer la voluntad de Dios. Obedecer es estar dispuesto a que la voluntad de Dios se lleve a cabo en nosotros. Si no entendemos este principio de obedecer, ¿qué otra cosa podemos comprender? Mire qué dice Salmo 127. Más adelante ahondaremos en ese texto. Salmo 127. ¿Lo tiene usted? El hombre es así. Platicaba con un hermano en el Amate el día viernes.
un hombre joven de 30 años, tiene 8 años ahí, entró de 22, pero de 14 años ya visitaba Rochester. Y él decía, si le hubiera obedecido a mi madre, no estuviera aquí. Lloraba siempre mi madre, dice, pero no obedecí. Que no sea nuestro caso en el Señor. Si yo hubiera obedecido, no lo que ese barbudo decía, lo que la palabra de Dios dice. Sí, no lo que ese gordo dice, no, sino lo que la palabra de Dios dice. Escuchen, que no nos pase eso. No era la orden de Esdras. Esdras, ¿qué ganaba? Al contrario, estaba perdiendo. La orden de quién era: dejar y despedir a las esposas de Babilonia. De Dios. Pero es dañar al pueblo, es meter el pueblo en el pueblo tristeza. No va a haber gozo, no va a haber alegría. Los hermanos no van a poder cantar. Entonces ahí, no sé, le busquemos por otro lado. No. Era una orden de Dios. Era una separación que se tenía que hacer. Jesús no vino a la tierra y no vino, escuche esto, a hacer un show en la cruz del Calvario. No, Él vino a morir, y dice la Biblia que su cuerpo fue desgarrado. Fue azotado, dice, y por su llaga, por una sola llaga se miraba su cuerpo. Todo su cuerpo se miraba como una sola llaga. La película que vimos ahora de Jesús se quedó muy corta en la realidad. A eso vino Jesús. Y nosotros en lo más mínimo no queremos. Él dejó su trono, lo vamos a leer más adelante, dejó su trono y vino para morir por unos hombres pecadores que no querían de Dios, blasfemos. Y esos hombres éramos usted y yo. Estamos dentro de. Y ahora por su misericordia, pero no valoramos su misericordia. Dios abra nuestro entendimiento. Dios nos alumbre, queridos hermanos, que el Evangelio no es emoción. El Evangelio no es sentir, no es ver. El Evangelio es obedecer. Y va a ver lo que pasa muchas veces cuando obedecemos. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Escuche. Si Jehová no edificare la casa, si Dios no está edificando nuestras vidas, ven ahí, a Jehová es constructor. Y cuando hablamos de que Jehová es constructor, es porque Dios está edificando mi vida. Porque todos los días estoy preguntando: Señor, ¿qué quieres que haga? Si Jehová no edifica, tengo que estar consciente que simplemente estoy perdiendo el tiempo. Si lo que estamos edificando no es de acuerdo a la palabra de Dios, es pérdida de tiempo. Tanto esfuerzo para nada. Escuche, que no se le olvide que la piedra angular es Cristo. Nos llamamos cristianos. Que no te preocupe mucho, porque en ocasiones nos preguntan: bueno, ¿y la iglesia donde usted asiste cómo se llama?
y quieren un nombre. El nombre lo único que hace es separar. Es que nosotros creemos solamente en esto y nosotros solamente adoramos esto. No, escuche, nosotros creemos de Génesis, Apocalipsis, que es palabra de Dios y es útil para enseñar, corregir, redarguir, instruir en justicia. ¿Está conmigo? Y Cristo es nuestra meta. Cristianos, porque seguimos a Cristo, porque Él está construyendo nuestras vidas. Ahora, ¿qué dice Romanos 8:9, por favor? Me gustó ese libro, ese texto de Romanos 8:9. ¿Están contentos? Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según ¿qué? Si es que el Espíritu de Dios, ok, ojo aquí, ¿cuántos viven según la carne? No vinieron hoy. ¿Cuántos viven según el Espíritu? Ah, ¿tampoco vinieron? ¿Qué está usted haciendo aquí entonces? Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Pero dice, si es que el Espíritu de Dios, ¿qué dice? De vez en cuando te visita. Cada domingo que te visite, ¿así dice? No. Si es que el Espíritu Santo mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu mora en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Mire cómo comienza y cómo lo remacha bien. ¿Qué Espíritu se mueve en nuestras vidas? El Espíritu de Cristo. Cristo, el que padeció, el que obedeció. Escuche, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, que ni diga, que no tenga ese valor de decir es de Cristo. ¿Qué es vivir en la carne? Buscar nuestra propia justicia por nuestras buenas obras y tratar de cubrir nuestra obediencia con algo nuestro. Ojo aquí. ¿Qué es vivir en el Espíritu? Tener el Espíritu de Cristo, el sentir de Cristo en nosotros. Amados hermanos, Jesús nace, crece en palabra y en sabiduría en el Espíritu. Espera el tiempo, aprende a obedecer. Según Hebreos capítulo 5, versículo 7. Vaya a ver qué dice. Recuerden que estamos hablando de Benaía, y Benaía significa que Jehová es el constructor. Hebreos 5, versículo 7. Y Cristo, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice? Puede decir ser cristiano, puede decir asiste a la iglesia. Ahora, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, versículo 7 de Hebreos 5 dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Versículo siguiente. Y aunque era hijo, ¿qué dice? Aprendió ¿a qué? Cristo en los días de su carne, a través de ruegos y súplicas, fue oído a través de su temor reverente. Y el versículo siguiente dice, y aunque era hijo, ¿qué dice? Por lo que padeció, aprendió ¿a qué?
¿Quién sabe obedecer aquí? ¿Quién le fluye de una manera natural obedecer? Ni el apóstol, que ya se cambió de lugar. Durmiendo, pero de repente despierta. Escuche. ¿Quién le nace obedecer de una manera natural? Nadie. Hermano, es que yo me levanté hoy. No, te levantaste pensando en cosas malas. Y tienes que doblar tus rodillas y pedir al Señor que te guíe, que te enseñe. Somos llamados a depender de Dios. Ahora, dice que Cristo, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió a obedecer. ¿Qué necesito yo? Aprender a obedecer. Cuando el adolescente, joven, va a aprender un oficio, muchas veces de niños se comienza aprendiendo un oficio, se lastima. Si está trabajando en la carpintería, se corta, las astillas se entierran en sus manos, viene lleno de aserrín, le da tos, le da catarro, le da gripa, le da, bueno, todo le da. Y allá viene la criatura, el niño, porque está aprendiendo. Y después que aprendió el oficio de la carpintería, le quedan marcas en su cuerpo. ¿O no es cierto? Mira, yo quise ser más listo que mi maestro y metí la mano y ¿sabes? Como salchicha quedó rebanado mi dedo. Y mira ahora, quedó tunquito. Sí, eso pasa. ¿De qué trabaja usted? Carpintero. Son marcas que se lleva, ¿o no es cierto? Los hermanos que trabajan en la carnicería, ¿no se han cortado? Sí, llevan una marca. Y hermano, ¿y esa cicatriz que tiene usted parece el mapa de la República Mexicana? No, eso se me fue, hermano. Hay marcas. En cualquier oficio que se aprende, hay marcas. Pero aprendió a obedecer. Pero no porque le pasó el accidente dejó, no, al contrario. Retomó nuevas fuerzas, aprendió. Amados hermanos, ¿estamos aprendiendo o a la primera nos estamos rajando? Cristo, aunque era hijo, por lo que padeció. ¿Es necesario padecer? Aleluya. ¿Es necesario llorar? Tenemos libertad para adorar al Señor, para cantar aquí, y no lo desaproveche. Llega un momento, o si no te ha llegado, espero que te llegue, ese momento donde es una necesidad levantar tu voz y adorar al Señor, reconocer su grandeza, reconocer su poder. Pero en ocasiones estamos orando en la casa, pero para no despertar la señora, porque la señora duerme con el sartén en la mano. Entonces, para no despertarlo, oramos despacio. Por los niños que no se levanten, por el vecino que dirá, aunque el vecino cuando hace sus rezos lo hace en público y no le importa. Y se siente grande el vecino haciendo sus rezos, haciendo sus cosas de idolatría. Pero nosotros guardamos un poco de prudencia y decimos, bueno, no quiero ser imprudente en estar hablando en voz alta. Pero llega un momento en que nace ese deseo, es una necesidad de clamar a Dios. Aprovéchelo. Adorar a Dios, alabar al Señor con libertad. Queridos hermanos, que estemos dispuestos aprender. Como Jesús aprendió a obedecer. Por eso dice Romanos 8 que leímos: mas vosotros no andáis según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu mora en vosotros.
Ahora, si el Espíritu mora en vosotros, entonces tienen el mismo sentir. El Espíritu de Cristo está en ustedes. Si el Espíritu de Cristo no está en ustedes, no son nada. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Lea qué dice, por favor. Filipenses 2:5. ¿Ese Espíritu de Cristo hay en nosotros? Es el Espíritu que movía a Benaía. Es el Espíritu que Benaía lo llevó a formarse y a obedecer lo que la Escritura dice. Filipenses capítulo 2, versículo 5. ¿Lo tiene usted? Haya pues en vosotros este mismo sentir. ¿Qué sentir? Que hubo también en ¿quién? Ojo aquí. Haya pues en vosotros este mismo sentir. ¿Quién, escuche, quién fue el constructor de la obra de Cristo? Dios el Padre. ¿Quién es el constructor de tu vida? Dios el Padre, a través del Espíritu, a través de la palabra. Es el mismo. Por eso dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Romanos, si no tienes el Espíritu de Cristo, no digas que eres de Él. Simpatizante quizás. Es que, hermano, me cuesta mucho, porque la ley no está escrita en tu corazón, está en tu mente, y por eso te es una carga. Porque usted va al trabajo los días lunes y después que le dan 15 días de vacaciones dice, como quisiera que estos 15 días duraran años, porque eres haragano, eres flojo. Pero ya mañana es lunes y me tengo que presentar al trabajo y otra vez. Escuche. Si las vacaciones duraran un año, un mal te harían. Sí, la ociosidad es un mal o no es un mal. Es un mal. Gloria a Dios que Él te va a dar fuerzas para trabajar. Ahora quiero que vea esto. Si el Espíritu de Cristo no está, no digas. Lo dice la Escritura, no lo digo yo. Lo leímos en Romanos. El Espíritu de Cristo. Ahora dice Filipenses 2:8, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo. Porque el Espíritu que guió a Cristo es el mismo Espíritu que está en nosotros. Si es que mora en nosotros. Esas palabritas nos detiene porque en ocasiones, perdón. Sí. A veces nos confundimos. Es que Diosito es amor. Y porque Él es amor, Él sabe lo malcriado que soy. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Qué sentir hubo? El cual siendo forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Eso debe estar ya como parte de en nuestras vidas. Porque el Espíritu de Cristo es en nosotros. Siendo, dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, ¿qué hizo? Se humilló a sí mismo, tomando, ¿qué dice? Haciéndose obediente hasta la muerte. Este es el estándar a seguir. Pero si no somos parte del nuevo pacto que Él escribirá en nuestros corazones, Él pondrá la ley en nuestros corazones y la escribirá en nuestras mentes, no podemos, vamos a caminar en el Evangelio siendo una carga o buscando nuestras propias obras, buscando nuestra propia justicia. No vamos a entender lo que es aprender a obedecer. Jehová está edificando. El mejor ejemplo a seguir es el Maestro, es Jesús.
Jesús mismo dijo, aprended de mí. ¿Qué dijo? Lo leamos en Mateo 11:28, por favor, para que no se duerma. Mateo 11:28, abra su Biblia. Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. ¿Qué dice? ¿A qué nos invita? Agárralo, cáchalo, manéalo, átalo y decláralo. No, aprender es un proceso. Aunque el hombre tenga ciertas habilidades, pensemos en un músico. Es que el hermano ya lo trae en su sangre. Ya le dije que trae en su sangre. Pero la música hay que ensayarlo. Hay que practicar. El instrumento hay que practicarlo. Tendrá ciertas habilidades, pero hay que practicarlo. Somos llamados, tenemos la palabra, tenemos el Espíritu, pero hay que practicar. Tenemos que aprender a obedecer. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y entonces hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Por qué no hay descanso en el alma? Porque no estamos aprendiendo. ¿Por qué no hay descanso en el alma del hombre? Porque no estamos caminando dentro de los propósitos de Dios. Porque no estamos llevando el yugo que el Señor dijo. El detalle es que muchos cristianos creen en la palabra, pero no creen que la palabra es para ellos. Sí, claro, yo fui a oír hoy la palabra, pero no toda la palabra, no todo el mensaje fue para mí. ¿Para quién fue entonces? ¿Para la barda? ¿Por eso pasó de largo? ¿Para quién fue? La palabra está escrita para los hijos. ¿Está conmigo? La palabra está escrita para los llamados, para los elegidos. Eso hace la diferencia de un oidor olvidadizo y un hacedor de la palabra. Si digo que Jehová es el constructor, es porque me someto a él. Es porque entiendo lo que leímos hace un momentito. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Cada día ese texto es una realidad en mi vida. Por lo tanto, mis planes, mis proyectos son puestos a los pies del Maestro. Renuncio a mi voluntad y, ¿sabes? Me someto a la voluntad de Dios porque estoy aprendiendo a obedecer. Dentro de ese proceso de edificación se comienza a perfilar nuestras vidas a nuestra meta. Y nuestra meta es Cristo. Cada día tenemos que ir viendo más claro en nuestra vida la importancia. Ojo aquí, cada día tenemos que ir viendo más claro en nuestra vida que lo más importante, que la razón de nuestra vida es Cristo. Que Él sea edificado, que Él sea el que esté edificando nuestras vidas. Que ya no sea nuestra voluntad, que ya no sea nuestra razón, que ya no sea nuestra capacidad, sino que sea Él. Por eso es: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Escuchaba la prédica del miércoles del hermano Manuel y me llamó la atención algo que él decía. Pablo no dijo que Dios ocupaba un lugar especial para su vida. Pablo dijo: por Él lo he dejado todo. Pablo no dijo: es que el Señor tiene un lugar muy especial. Y así hay mucho cristiano. No, es que el Señor en mi corazón tiene un lugar muy especial, exclusivo, sí, pero un rincón. Sí, tiene razón, pero es un rincón. Por eso los fines, toda la semana haces lo que tú quieres. Y ese rincón es el domingo. O ese rincón es el espacio que tú le das. Dice: todo lo he dejado
y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Ya ve cuánto nos falta entender ese simple mensaje del miércoles? Se lo recomiendo para que lo repase, para que analice esa parte. La mayoría de cristianos están viviendo con ese lugar especial, le tienen un lugar exclusivo para el Señor. Él mismo lo dijo: amarás al Señor tu Dios con un pedazo de bofe. Así dice, con todo tu corazón. Y si no es con todo el corazón, no funciona. Con toda tu alma. Y si no es con todo el alma, con toda tu mente. Y si no es con toda tu mente, no funciona. ¿Quién es el constructor? ¿No será que nos hemos enfrascado en nuestra religiosidad, en nuestros patrones establecidos? Hermano, es que yo soy cristiano de años, pero ya, hombre, ya pasó los tiempos de que se planchaba con carbón. Sí, ya pasó aquellos tiempos donde la plancha se calentaba en las brasas, se sacudía y se planchaba. Aquellos tiempos donde los viejitos mandaban, ¿verdad? Y querían el cuello bien con almidón y la raya bien derecha. Ahora parece autopista, pero ahí vamos. Esto es para que no se duerma. Veo que ya me miran de lado. No. Amados hermanos, dejemos nuestros patrones. En serio, dejemos nuestros moldes. Dejemos nuestras cosas viejas. Hermanos, que las cosas viejas tienen valor. Sí, pero las cosas, lo que hay en tu corazón es basura. Con respecto a la palabra de Dios, allá afuera pusimos un fierro. ¿Qué es ese fierro? Vamos a poner la cita y dice: es un arado. Ninguno que poniendo su mano en el arado y no viene a las 9 de la mañana el discipulado es digno de llamarse agua viva. ¡Ah! Ninguno que poniendo su mano en el arado y voltea hacia atrás es digno. La regla lo sube mucho, hermano. Yo no, el Señor. Aprended de mí. Somos llamados a aprender. Es que yo necesito estar consciente que lo que hay en mi corazón es necedad. Soy malcriado, rebelde, orgulloso. Entonces yo necesito cada día la palabra de Dios que me guíe, que me enseñe. ¿Está conmigo? ¿Ya se cansó? Vaya, Éxodo 17. Aunque sea cansado, ya se aburrió, se puede ir. No, vamos con calma, aprendiendo. La cosa es disfrutar este domingo que Dios nos da. Amén. Aleluya. Ya si su estómago exige sus derechos, vamos con calma, hombre, no se preocupe. Ya, total, ya está cocida la olla podrida. Éxodo 17, amén. Aleluya. Hermano, es que usted tarda mucho. ¿Cuánto te tarda una película, un partido de fútbol? Y quieres ver el siguiente. Vamos aquí. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto a Sin por sus jornadas. Conforme, ¿cómo dice? Me gusta eso. Todo el pueblo de Israel partió del desierto, dice. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento. Vaya, el pueblo de Israel obedeció aquí o no obedeció. ¿Obedeció o no obedeció? Dice que sí obedeció. Lo hicieron conforme Dios había dicho. Y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. ¿Obedeció? Y se encuentran con ¿cómo es? Refidim.
Y resulta que en ese Refidim no hay agua. ¿Será que Dios no sabía eso? Perdón, hijos míos, se me fue. No pensé que no había agua por acá. Se me pasó por alto. Es que me estaba hablando el arcángel Miguel de una batalla que tenía allá con Marte y se me fue. ¿Será que Dios se le pasó por alto? Dios guiando a su pueblo. Cuando tú te sometes a la palabra y obedeces, muchas veces vas a caer en Refidim, donde no hay agua. Pero hermano, si estoy obedeciendo al Señor, pero hermano, ¿por qué me trae el Señor aquí? El pueblo obedeció y las cosas no estuvieron como ellos pensaban. Estuvieron mal ante sus ojos. ¿Te ha pasado algo así? Que obedeces y las cosas empeoran. ¿Te ha pasado algo así? Que obedeces o obedeces al Señor, obedeces su palabra y de pronto en tu obediencia terminas muchas veces en el desierto. ¿Por qué? No siempre que obedezcamos seremos llevados a pastos verdes. No siempre. Pero recuerda algo, que todo está dentro de la voluntad de Dios. Recuerda algo, que el que está edificando tu casa, ¿quién es? Es Dios. Jesús, en Lucas 4:1 dice que el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto. El Espíritu Santo fue movido por el desierto, el Espíritu Santo guió a Jesús al desierto, pero fue el Espíritu que lo guió, no fue Satanás que lo guió. Hermano, pero ¿qué sentido tiene obedecer y terminar en el desierto y sin agua? Eso es lo glorioso. Cuando podemos ver por el Espíritu, como vio Benaía, ¿qué sentido tiene obedecer lo que Dios está diciendo y quedarme solo sin familia? Decía Benaía, pero si era el amor de mi vida, si me enamoré tanto de Arcadia y ahora lo voy a despedir, Arcadia. Me está partiendo el corazón. Por obedecer, está padeciendo. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió a obedecer. Jehová está edificando. Lo único que necesitamos es aprender a obedecer. Ahora, cuando estamos en el desierto, escuche, Dios no pretende que te quejes y que murmures. ¿Qué hizo el pueblo cuando ya estaba en Refidim y no había agua? Versículo 2. Y altercó, peleó, y altercó el pueblo con Moisés, discutió con Moisés, se enojaron con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés le dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? ¿Quién tenía la culpa que estaban en el desierto de Refidim sin agua? ¿Moisés? El pueblo está peleando con Moisés. El problema no era el desierto. El problema no era Moisés. ¿Dónde estaba el problema? El problema no es en el horario que se ponen las actividades. No, el problema no es en el día que se ponen las actividades. ¿Dónde está el problema? En el corazón. Si se cita a las 10, se llega a las 11. Si se cita a las 12, se llega a la 1. Si se cita a las 10 de la noche, ya no llega, porque claro, el sueño. Pero algo se inventa. ¿Dónde está el problema? Es que si fuera la reunión el día lunes, yo vengo con gusto. No, es mentira. El problema no estaba en el desierto, no estaba en Moisés, el problema estaba en ellos. Dios los llevó al desierto para sacar
para que ellos mismos se dieran cuenta de lo que había en su corazón. Y pudieran entender, escuche, pero no pasó eso, sino que murmuraron contra Moisés y contra Dios. ¿A quién estás culpando en tus desiertos? El desierto sirvió para sacar lo que había en el corazón de ellos. El aparato de ultrasonido va a la señora